Muy buenas tardes, jóvenes. Para mí nuevamente es un gusto volverte a saludar en esta oportunidad a través de este medio virtual, en donde estamos pues cumpliendo, ¿verdad?, con lo que son los programas de estudio para poder de esta forma darle cumplimiento a lo que son los objetivos de la materia de estética. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son las divisiones. Hemos estado hablando ya de algunas operaciones elementales como lo son las sumas, las restas y las multiplicaciones. Y ahora nos toca hablar de las divisiones. Ponte cómodo, listo, atento, observa por favor. Te pido que asimiles lo que vamos a ver en este momento. Divisiones, tipos y partes. Las divisiones son, junto a las sumas y restas y multiplicaciones, las operaciones matemáticas que realizamos frecuentemente en nuestra vida cotidiana. Las divisiones, lo primero que debemos saber qué es una división, o sea, de qué se trata. Bien importante que usted se haga esa pregunta, ¿qué es una división? Luego de saber qué es una división, cómo se realiza la división y para qué sirve la división. Entonces una división se trata de un reparto en partes iguales, ¿sí? Como cuando tú agarras un pastel y lo partes en partes iguales, ¿verdad? Según el número de personas a quien quieres repartirle el pastel. Si usted tiene un pastel o una pizza o una fruta, ¿sí? Y quiere partir partes iguales para darle a sus compañeros, para repartirle, usted tiene que saber cuántas personas son a las que usted le quiere repartir precisamente el producto que usted tiene. Entonces dice que se trata de un reparto en partes iguales. Pongamos un ejemplo. Hay una bolsa con 10 canicas y 5 amigos. Quieren repartir las canicas de modo que todos tengan la misma cantidad de ellas. Uno de los amigos coge la bolsa y empieza a dar las canicas a cada uno, asimismo hasta que se acaben. Cuando finalice el reparto, cada uno de los amigos ha conseguido 2 canicas. De esto podemos deducir que 10 canicas divididas entre 5 amigos son igual a que cada amigo tenga 2 canicas. Si expresamos matemáticamente el ejemplo anterior, tan solo diríamos que 10 dividido entre 5 es igual a 2. Pongamos otro ejemplo, un poquito más difícil. Ahora tenemos que repartir 125 caramelos entre los mismos 5 amigos. Se podría repartir uno a uno cada caramelo, es decir, un caramelo a cada uno, ¿verdad? Y luego ver, en este caso, cuántos caramelos le tocaron a cada uno. Pero son muchos caramelos, hay un montón de caramelos. Así que lo mejor será aprender a dividir. Así sabremos rápidamente que cada amigo le tocará 25 caramelos. La división en este caso se debe expresar así: 125 caramelos entre 5 amigos. Al resolverla nos daría que cada uno de los amigos le toca 25 caramelos. La división terminada tendría el siguiente aspecto: 125 entre 5 es igual a 25. Si nosotros hacemos esto de glosado, tú puedes decir, ¿verdad?, que 2 por 5 es 10 y luego agarras las dos cifras estas, 2 por 5, 10 para 12, te quedan 2. O sea, cuentas cuántos te alcanza para poder cubrir esta cantidad. Te sobraron 2. Bajas la siguiente cantidad y te queda 25. 25 entre 5 es igual a 5, ¿sí? La tabla del 5. 5 por 5 es 25. Para 25 nos va a dar un total de 0, ¿verdad? Esta es la parte que nos da de residuo. No te preocupes si aún no entiendes cómo hemos desarrollado esta división, pues más adelante le explicaré paso a paso de cómo se desarrolla. Veamos las partes de la división. Los términos o partes de la división son el cociente y del resto, el dividendo y el divisor. Los términos dan lugar a las llamadas divisiones de una cifra, divisor con un solo dígito. Los dígitos son los que tenemos en nuestras manos, tenemos 10 dedos, entonces por eso viene la palabra dígito. Divisiones de dos cifras son divisores de dos dígitos. Y divisiones con decimales en el dividendo y en el divisor, etcétera. Términos de una división. Tenemos acá, por ejemplo, en el anterior ejercicio, veíamos 125, a lo cual le vamos a llamar dividendo. Luego vemos el 5, ¿verdad? Los 5 amigos, que son el divisor. Los 125 caramelos son el dividendo. Los 5 amigos son el dividor. ¿Cuántos caramelos le corresponde a cada uno? Son el cociente, ¿sí? Y lo que quedó, ¿verdad?, en la bolsita donde venían los 125 caramelos al repartir,
En este caso nos quedó 0. Ese es el residuo, conocido también como resto. Veamos cada parte una a una. Parte de la división. Dividendo es el número que hay que repartir. Para el ejemplo de la imagen, este es el número, es el 125 que representa los caramelos. El divisor, ¿verdad?, es el número entre el cual se divide el dividendo, es decir, las partes entre las que hay que repartir. Para nuestro ejemplo, se trata de que este número 5 representa a los 5 amigos entre los que hay que repartir esos 125 caramelos. Luego el cociente es el resultado de la división. En nuestro ejemplo 25, es decir, cada amigo le toca a 25 caramelos. El resto es el número que sobra cuando se termina de hacer la división. Este número puede ser 0 u otro número, pero siempre tiene que ser menor que el divisor. Ojo con eso. Representa la parte que no puede repartirse. En nuestro ejemplo el resto es 0 porque hemos podido repartir todos los caramelos. Divisiones de una cifra. Veamos las divisiones de una cifra, jóvenes. Acompáñenme. Veamos ahora cómo se divide. Empezaremos haciendo divisiones de una sola cifra en el divisor. Seguiremos con el mismo ejemplo de antes, es decir, vamos a dividir 125 entre 5. Cuando comenzamos a estudiar las divisiones hay dos formas de resolverlas, con resta o sin ella. Es decir, vamos a ver el paradigma de la división. Vamos a ver el procedimiento de cada una de ellas. Divisiones de una cifra con resta. Empecemos escribiendo la división 125 entre 5. Tenemos que ver cuántas cifras tenemos de usar el dividendo para dividir por el divisor. La norma que hay que seguir siempre es que el número del dividendo que vamos a dividir debe ser igual o mayor que el divisor. Por ejemplo, en 125 no podemos empezar dividiendo 1 entre 5, porque 1 es menor que 5, ¿sí? El 5 no cabe adentro del 1. Así que cojo el siguiente número, el dividendo, y ahora tengo el número 12, es decir, el 1 y el 2, ¿verdad? ¿Es mayor que 5 el 12? Claro que sí. Así que ya puedo comenzar a dividir. Y nos vamos a hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas veces cabe el 5 adentro del 12? ¿Sí? O, teniendo 12 caramelos y tengo 5 amigos, ¿cuántos caramelos le corresponde a cada uno de ellos? Tenemos que calcular mentalmente qué número multiplicado por el divisor, en este caso 5, se acerca más al dividendo. Decimos 5 por 1 es 5, falta mucho para llegar a 12. 5 por 2 es 10, faltan 2 para llegar a 12. 5 por 3 es 15, se pasa, ¿verdad?, en esta ocasión, sin pasarse de este número. Es decir, que el número multiplicado por 2 se acerca más a 12 sin sobrepasarlo. Veamos, 5 por 1 es 5, 5 por 2 es 10, 5 por 3 es 15. No podemos utilizar el 3 como lo dije, porque al multiplicarlo por 5 supera el 2. Tampoco podemos utilizar el número 1 porque al multiplicarlo por 2 nos acercamos más a 12, puesto que ya 10 está mucho más cerca que 12. Que decir 5 por 1 es 5, estaríamos a 7 pasos para llegar al 12. Así pues ya sabemos que debemos multiplicar por 2. Al multiplicar por 2, 2 por 5 nos va a dar 10. Utilizando las restas, colocamos el resultado, 2 por 5 es 10, y realizamos la resta. 12 menos 10 nos va a dar 2. Debemos seguir con la división ya que nos falta parte del dividendo por hacer. Pasamos el siguiente número del dividendo, que es el número 5, que ha quedado de arriba, al lado del 2, que nos ha quedado acá de residuo. Y nos va a formar una cifra que en este caso sería el 25. ¿Sí? Ahora tenemos que tomar en cuenta nuevamente la tabla del 5 y vamos a verificar qué número se acerca multiplicado por 5 para llegar a 25. ¿Sí? En este caso, ¿verdad?, en la tabla del 5 vamos a decir que el 5 multiplicado por 5 nos da 25. Entonces colocamos acá de color verde el 25 haciendo la resta. 5 por 5 nos da 25. Entonces tenemos 25 que se formó del residuo más el divisor que faltaba, que bajamos aquí con la flecha, restado del producto de 5 por 5, 25, nos va a dar 25 menos 25, el resultado es igual a 0. ¿Sí? Entonces la división, ¿verdad?, en este caso nos queda que 125 entre 5 es igual a 25, sobrando 0. Esta es una división exacta. Es decir, 125 caramelos repartidos entre 5 amigos les corresponden 25 caramelos a cada uno de los amigos. Y al hacer esto, pues nos quedarían 0 caramelos.
Veamos la división de una cifra sin resta. Ya lo hicimos utilizando la resta. Ahora la vamos a hacer pues llevando la resta mentalmente. Una vez se manejen bien las divisiones, usted puede, ¿verdad?, preparar la división y comenzar a realizar los resultados sin necesidad de estar escribiendo lo que va a restar. Por ejemplo, decimos el 12, ¿verdad? Ya vimos que 1 entre 5 no lo podemos dividir, tiene que ser un número mayor. Tomamos las primeras dos cifras, acá los primeros dos elementos de esta cifra, y decimos 2 entre 5 a 2. 2 por 5 es 10, para 12 nos queda 2. ¿Sí? Fíjate bien cómo lo dije. 12 entre 5 te toca 2. 2 por 5 es 10, para 12 faltan dos pasitos. Entonces ponemos 2. Luego, veamos, ahora debemos seguir con el siguiente número del dividendo. Así que anotamos el 5 al lado del 2, ¿sí? Este 5 que está aquí arriba va a bajar a la par del residuo y se forma el 25. Y decimos 25 entre 5, ¿verdad? Tenemos que prepararnos en la tabla y verificar qué número multiplicado por 5 nos da 25, ¿sí? La respuesta en este caso nos va a dar 5. Y aquí lo coloco con azul. 5 por 5 nos da 25. Para llegar a 25, pues ya llegamos. Por lo tanto, nos queda 0. Puedes ver otro ejemplo de divisiones con y sin resta en la siguiente imagen, desplegando división. Por acá les he colocado, ¿verdad?, una división con resta y una división sin resta, en este caso, para que usted pueda practicar, ¿verdad?, eso que le estaba explicando. Bien, luego tenemos divisiones enteras y divisiones exactas. Las divisiones exactas es cuando el resto es igual a 0. Fíjate bien, hay divisiones enteras y hay divisiones exactas. Las divisiones enteras son aquellas que el resto, el residuo, perdón, es igual a 0. Es decir, se ha podido repartir todo el dividendo en partes iguales. No te sobró nada. Como el ejemplo que hicimos del 125 entre 5. Nos dio 0 en el residuo, no sobró nada. Entonces, esa es una división, ¿verdad?, exacta. Veamos cuál es la diferencia entre una división entera. Es cuando al repartir algo nos sobra todavía una parte. Esto es que no se ha podido dividir el dividendo entre el divisor en partes iguales. Sabemos que una división es entera cuando el resto es distinto de 0. ¿Sí? En la siguiente imagen puedes ver algunos ejemplos. Veamos acá las divisiones enteras y exactas. En el caso de la exacta tenemos acá 48 entre 8. No puedes dividir 4 entre 8 porque el 4 es menor que 8. Entonces toma los dos elementos, 48 entre 8, buscamos la tabla del 8, ¿sí? 8 por 5, 40, 8 por 6, 48. Entonces 6 por 8, 48, sobra 0. Esta es una división exacta porque sobró 0. Veamos la del 9, 63 entre 9. Nosotros aquí podemos jugar, ¿verdad?, con la parte de las manos y podremos decir, ¿verdad?, que tenemos acá ambas manitos, ¿verdad? Y decimos 9 por 1 te da 9, quite este. 9 por 2, mira, te da 18. Aquí queda un 1 y aquí quedan 3 y 5, 18. 9 por 3 te da 27. Aquí tienes un 2 y aquí tienes un 7. 9 por 4, aquí te da 36. 9 por 5 te da 45. 9 por 6 te da 54. 9 por 7 te da 63. 9 por 8 se da 72. 9 por 9 te da 81 y 9 por 10 te da 90. En este caso, ¿verdad?, andamos buscando un número que multiplicado por 9 nos dé 63. Entonces nos tocaría a 9 por 7, aquí está 5 y 1, 6, 3. Entonces, el 7 es el que cumple la condición de que 9 por 7 es igual a 63 y la división va a ser en este caso exacta porque nos dio 0. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Su residuo es igual a 0. Luego tenemos las divisiones enteras, 19 entre 4, ¿verdad? No podemos dividir 1 entre 4 porque el 1 es menor. Entonces decimos 19 entre 4 nos toca a 4. 4 por 4 te da 16. ¿Cómo supimos que era 4? ¿Sí? Bueno, entonces tú puedes comenzar con la tabla de 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. Ya estoy cercano a 19. 4 por 5 es 20, me pasé y no puedo pasarme, entonces le tocaría el 4, ¿sí? Entonces 4 por 4, 16, para 19 te sobran 3. Luego tenemos otro ejemplo, 11 entre 5. Vámonos otra vez a la tabla del 5. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10. Nos acercamos al 11.
Si digo 5 por 3, 15, nos pasamos. En este caso sería 5 por 2, 10, nos sobra 1. Esas son divisiones enteras. Veamos el último ejemplo, 140 sobre 8. Entonces decimos, en este caso, ¿verdad? Agarro el 14 y lo divido entre 8. A 1. 1 por 8, 8 para 14, 6. Si pongo 2, 2 por 8, 16, se pasa de 14. Entonces por eso 8 por 1 es 8, para 14 sobran 6. Bajo el siguiente número, el 0, lo bajo acá y se forma una nueva cifra, una nueva decena, que sería el 6 y el 0, 60 entre 8. Vamos a la tabla del 8, ¿sí? Empezamos a repasar, hicimos 8 por 5, 40, ¿verdad? 8 por 6, 48, 8 por 7, 56, ¿sí? Entonces, ya digo 8 por 8, me paso, ¿sí? Entonces, la cantidad a multiplicar en este caso sería 7. 7 por 8, 56, para 60 nos sobran 4. Si hubiese puesto 8, me hubiera pasado precisamente de esta cantidad, ¿verdad? Entonces, no se puede hacer de esa forma. El residuo en este caso es distinto de 0, nos da un 4. Por lo tanto, ¿verdad? Estamos hablando de una división entera. Espero que vayamos comprendiendo esta parte. Luego tenemos las divisiones de dos cifras. Tenemos acá, por ejemplo, 4.692 entre 24. ¿Verdad? Vamos a ver este ejemplo. Dice que vamos a tomar las primeras dos cifras. El 46 lo vamos a dividir entre 24 y quedan pendientes el 9 y el 2. Y ahora nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por 24 se acerca más a 46 sin pasarse? Es nuestro caso, en este número es el 1 que anotaremos en el cociente, ¿sí? Entonces vamos a colocar 1, 1 por 24, ¿sí? Nos va a dar 24, ¿sí? Para 46 nos va a sobrar 22. ¿Cómo se hace ese proceso? Bueno, 1 por 4 es 4, para 6 sobran 2, 1 por 2 es 2, para 4 te sobran 2. Ahora tenemos que seguir con el siguiente número del dividendo. Tenemos aquí el 22, bajamos el 9, aquí está en el siguiente paso. 229 entre 24, le va a tocar en esta ocasión a un número que nos va a dar en este caso 9. ¿Cómo vamos a buscar nosotros esa cantidad? Tenemos que dividir 229, que es la nueva cantidad que se formó, entre el 24. Buscamos el número que multiplicado por 24 se acerque más a 229. Este número es el 9, que lo anotamos en el cociente a la derecha del 1, aquí a la par del 1, y hacemos mentalmente lo siguiente. Multiplicamos 9 por 4, 36, ¿sí? Cogemos del número de las 6 unidades, ¿sí? Y lo restamos al 9. El resultado es un 3 que colocamos precisamente debajo del 9, acá. Ahora multiplicamos 9 por 2 igual 18. ¿Sí? Aquí estamos. 9 por 2 igual 18. A este 18 debemos sumarle el número de las decenas del 36 anterior. Entonces 18 más 3 nos va a dar 21. Ahora restamos 22 menos 21 y el resultado es 1, que nos sale y lo colocamos a la izquierda del 3 anterior. Aquí está el 3, colocamos a la izquierda de él y ahora tenemos 13. Como podemos ver, tenemos ahora la siguiente cantidad, ¿verdad? Tenemos el 13, vamos a bajar el 2, que está aquí todavía pendiente, y está la flechita indicando que ahora voy a bajar este número 2. Y se formó la siguiente división, 132 entre 24. Dice, hacemos el mismo paso que en las ocasiones anteriores. En este caso el número que necesitamos es el número 5, que anotamos a la derecha del cociente y que lo llevamos de la siguiente manera. Miren, colocamos ahora el número 5. Para esto pues habría que las primeras veces practicar, ¿verdad? Multiplicar 24 por 1, 24 por 2, 24 por 3, 24 por 4, 24 por 5. Y el resultado vas a ver el que se acerca precisamente a este divisor, ¿verdad? O a este dividendo, perdón. Ya no tenemos más números en el dividendo y el resto, ¿verdad? En este caso es diferente de 0, ¿verdad? Al hacer esto, como lo vamos practicando, 5 por 4 es 20, para 22 sobran 2. 5 por 2 es 10, más 2 que habíamos tomado prestado es 12, para 13 te queda 1. Esto nos dice que la división no es exacta. Podemos seguir dividiendo, pero ya tendríamos que hacerlo añadiendo una coma o un punto decimal
y vamos a ver cómo se hace. Debemos poner una coma o un punto decimal a la derecha del cociente y anotar un 0 a la derecha del 12 que nos ha quedado como residuo. Mira, ponemos acá una coma o un punto, en este caso vamos a poner un punto decimal, ¿ya? Para poder continuar con esta división y agregamos un 0 acá. El hecho de poner esta coma decimal o el punto decimal nos da permiso de poder colocar un 0 a la par del residuo. Y ahora vamos a dividir 120 entre 24. Como ya sabemos, el número a apuntar el cociente será el 5. El resto, el caso es igual a 0, por lo que esta división quedaría finalizada en este momento. Si el resto fuese distinto de 0, podríamos seguir sacando decimales, añadiendo otro 0 al resto. Mira, 5 por 4 es 20, para 20 da 0, 5 por 2 es 10, para 12, ¿verdad? Más los dos que llevamos, perdón, 12 para 12 nos da 0. Puede suceder, haciendo divisiones, que el número que quede en el resto sea más pequeño que el divisor, pero aún queden números en el dividendo para anotar. Cuando pasa esto, debemos colocar en el cociente un 0 y bajar el siguiente número divisor. A partir de ahí continuaremos normalmente con la división. Podemos ver este otro ejemplo, jóvenes. A mí me interesa que la parte de la división quede lo más explicado posible, porque posteriormente usted tiene que acordarse de estos pasos básicos, de estas 4 operaciones elementales aritméticas, para no tener ningún tipo de problema. No te preocupes, porque esto no lo vas a copiar en tu cuaderno, sino que solamente necesito de que tú analices este video, lo observes, asimiles el conocimiento, porque esto es como un repaso que estoy haciendo de todos los conocimientos adquiridos hasta este momento, que estás en tercer ciclo. Entonces, vamos a ir haciendo la siguiente práctica y esto solo lo vas a ver. Yo te voy a enviar el archivo, pero no vas a pasar al cuaderno esta clase, ¿sí? Solamente lo vas a tener como un respaldo que te va a servir para poder estudiar, para poder repasar, y al momento de estar haciendo los ejercicios, pues usted pueda, ¿verdad?, prácticamente hacer sus trabajos de la mejor manera, y en caso que tengas una consulta, ¿verdad?, puedes hacerlo consultando al video o consultando el archivo o escribiéndome precisamente a mí para que yo pueda ayudarte a solventar esos problemas. Veamos este ejemplo, 408 entre 4. Puedo dividir, ¿verdad? Comenzamos la división cogiendo el 4 del dividendo y el dividendo entre 4 del divisor. Es fácil, el resultado que vemos anotar el cociente es 1 y el resto es 0. ¿Sí? Miren, 4 entre 4 da 1, para 4, 0. Ahora debemos bajar el siguiente número, ¿sí?, del dividendo, que es un 0. Miren qué menudo problema, ¿verdad? Tenemos acá 0, 0 entre 4. Cuando sucede esto, que el número al dividir es más pequeño que el divisor, debemos anotar un 0 en el cociente. O sea, el cociente es este azul. Colocamos un 0 acá al cociente y tenemos ya 10. Anotamos el siguiente número del dividendo al lado del resto que tengamos. Ahora ya podemos dividir. 8, ¿verdad?, entre 4 es igual a 2. Entonces bajamos este número 8 acá. Entre 4 te toca 2. Terminamos la división, que quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? 408 entre 4 nos va a dar 102 con un residuo de 0. Viene la prueba de la división, ¿sí? Veamos la prueba de la división. Existe una manera fácil de saber si hemos resuelto bien nuestra división. Existe la prueba del 9, pero yo te voy a explicar una prueba muy sencilla, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como prueba de la división. En la siguiente imagen vas a ver la fórmula para poder hacerlo. Veamos la prueba de la división. Es igual, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Es decir, D mayúscula es igual a D minúscula por C más R. Hagamos la prueba para la división que acabamos de resolver. Hicimos 140 entre 8, nos dio 17, ¿verdad? En este caso nos sobró 4. El dividendo dice que es igual al divisor. El divisor es 140, ¿verdad? Perdón, el dividendo es 140. Igual al divisor, que en este caso es este número, 8, por el cociente. El cociente es el acá, el que colocamos con azul. 8 por 17 más el residuo, que es 4. Mira cómo hemos colocado la parte de la formulita, ¿verdad? Dividendo es igual a divisor por cociente más resto. 140 es igual a 8 por 17 más 4. 140 va a ser igual, este no lo tocamos, el 140 izquierdo del igual no lo tocamos.
8 por 17 te va a dar 136, ¿sí? Si tú haces la operación, 8 por 7 te da 56, coloca 6, lleva 5, 8 por 1 es 8, más 5 te da 13. Entonces te da 136, más los 4 de residuo. 136 más 4 te da 40, 140, y hace 140 más 100 es igual a 140. Entonces esto sería correcta, ¿verdad? La división estaría correcta, es una forma de comprobarlo. Veamos los criterios de la divisibilidad. ¿Un número es divisible entre 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10? Sí. Acaban en 0 o cifra par. En caso de que sea 2, es divisible entre 3 si la suma de sus cifras da 3 o un múltiplo de 3. Es divisible entre 4 si sus últimas dos cifras son 0, 0 o un múltiplo de 4. Es divisible entre 5 si acaba en 0 o 5. Solamente esos casos. Es divisible entre 6 si es divisible entre 2 y por 3. Es divisible entre 9 si la suma de sus cifras da finalmente 9. Y por último, entre 10 si acaba en 0. Bien, divisiones con decimales, ¿verdad? Viene ya esta parte de las divisiones con decimales. Dice, por último, vamos a ver cómo hacer divisiones cuando el divisor o el dividendo y el divisor, los números son decimales. Verás que es muy sencillo, si aprendes los pasos que te vamos a explicar a continuación. El dividendo es menor que el divisor. Cuando pasa esto, debemos colocar un 0 al principio del cociente, seguido de una coma decimal. Pongamos la siguiente división, 6 entre 9. Puedes ver, es menor este este dividendo que el divisor. No podemos dividir 6 entre 9 porque 6 es menor que el 9. Entonces colocamos un 0 seguido de una coma en el cociente y agregamos un 0 al dividendo. Ahora ya podemos hacer la división normalmente, es decir, ponemos 0, un punto, una coma, ¿verdad? Aquí por cuestiones de la región, ¿verdad?, donde estaba haciendo este trabajo, me aparece con coma. Y para no entrar en polémica la he dejado ahí, ¿verdad? Pero vamos a trabajar nosotros con el punto decimal, no se me vaya a confundir. Entonces decimos, en este caso, ¿verdad? 60 entre 9, vamos a colocar acá 9 por 6, 54. Para llegar a 60 te quedaría un restante de 6. Esa es una forma de hacerlo. Divisiones en las que el divisor es un número decimal. Tenemos aquí 2458 entre 4.83. Quitamos la coma del divisor, 4.83 es igual o mayor que 483. Añadimos dos ceros al dividendo, puesto que 483.83 tiene dos números decimales, el 8 y el 3. ¿Sí? Por lo tanto, agregamos dos números ceros, ¿verdad? Ahora ya podemos hacer la división. Nos va a quedar 245.800 entre 483. Las divisiones en las que el divisor y el dividendo son ambos números decimales. Vamos a ver cómo se hacen estos dos ejemplos. 43.456 entre 34.83. Aquí es 43, perdón, punto 456 entre 34.87. Es decir, en ambos lados tenemos punto decimal. Aquí podemos hacer lo siguiente. Primero quitamos los puntos decimales con los dos divisores, ¿sí? Nos va a quedar acá 34.87, nos va a quedar 3487, ¿sí? 3487. Y 8.25 nos va a quedar a 825. Ahora movemos la coma decimal o el punto decimal de dividendo tantas posiciones hacia la derecha como decimales tuvieron en el divisor. Si teníamos más decimales en el divisor que espacios para mover la coma, pondremos un 0 al dividendo para cada decimal de más que esté en el divisor. Por ejemplo, en este caso, 43.46, ¿verdad?, nos va a quedar 4.345.6. Hemos movido dos posiciones la coma decimal o el punto decimal a la derecha porque su divisor, 34.87, tiene dos decimales. 834.7 va a ser igual a 83.470, como el divisor 8.25 tiene dos decimales, movemos la coma un lugar y después añadimos un 0 por el decimal que nos hace falta.
Las divisiones quedarían así y ya se podrían resolver, ¿verdad? Quedaría de esta forma, ya podríamos resolverla y tenemos acá, por ejemplo, 83.470 entre 825. Veamos ahora este ejemplo, dividir por la unidad seguida de cero. Para finalizar, vamos a ver cómo dividir un número decimal o no por 10, por 100, por 1000, por 1.000.000, etc. Esto es cómo dividir un número por la unidad seguida de cero. Es muy sencillo, tan solo debemos añadir una coma decimal al dividendo, desplazándola hacia la izquierda. Tantos números como ceros tenga el divisor. Veamos algunos ejemplos. Divisiones por la unidad seguida de ceros. Dividimos 831 entre 10, ¿sí? Va a quedar un resultado de 83.1. Como puedes ver, hay un 0 acá y movemos, ¿verdad?, el punto decimal o la coma una posición. En este caso, entre 100 hay dos ceros, entonces vamos a moverlo dos posiciones. Te quedaría 831 entre 100 es 8.31. Veamos 831 entre 1000. En este caso son 1, 2, 3 ceros. Vamos a moverlo 1, 2, 3 ceros, ponemos el punto y agregamos un 0. El resultado es 0.831. Veamos qué pasa si lo dividimos entre esta cantidad que va a tener 1, 2, 3, 4 ceros. Sería 831 entre 10.000. ¿Sí? Eso nos va a dar un total de 0.0831. Porque tuvimos que moverlo 1, 2, 3, 4 posiciones, ¿verdad? 1, 2, 3, mira, 1, 2, 3, 4, agregamos un 0, colocamos el punto y agregamos el 0. Este es dividendo sin decimales. Veamos el dividendo con decimales. Siempre el mismo ejemplo, 83.1 entre 10, ¿sí? Hay un 0. Entonces lo vamos a mover una posición. ¿Sí? En este caso nos va a quedar, moviéndolo una posición hacia acá, nos va a quedar 8.31. 83.1 entre 100, ya, lo movemos dos posiciones, agregamos un 0, nos va a quedar 0.831. Y los últimos dos ejemplos, 83.1 entre 1000, movemos tres posiciones, sería 1, 2, agregamos un 0, ¿sí? Ponemos punto y agregamos otro 0, 0.0831. Por último, el 83.1 dividido entre 10.000, vamos a moverlo precisamente 4 ceros, ¿sí? Sería 1, 2, 3, agregamos un 0, agregamos el otro 0, ponemos el punto y agregamos otro 0, ¿sí? Bien, esa sería, ¿verdad?, prácticamente la parte que me interesa que recordemos de la división. Como vuelvo a decirles, usted no necesita pasar todas estas clases a su cuaderno. Yo quiero que usted las tenga, se las voy a poner en su trabajo de clase, ¿sí? Pero usted le va a tener solo para poder estudiar, para poder repasar. En el entendido, jóvenes, que donde son estas cuatro operaciones elementales, ustedes las manejan. Entonces, en la siguiente semana vamos a hacer unos ejercicios, los cuales me van a servir a mí como un diagnóstico para saber qué tanto usted domina estas operaciones elementales. Habiendo hecho esto, yo voy a pasar a otro tema que ya es un poco más complejo, más delicado, ¿verdad? Pero no quiero partir sin llegar a creer que esto no tiene ningún tipo de interés. Es decir, es necesario fundamentar bien nuestros conocimientos, recordar, asimilar, poner en práctica para que todo no sea pues placentero, ¿verdad? En lo que es la materia, más cuando se tratan de números. Jóvenes, un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga grandemente, que Dios Todopoderoso y Eterno pues me los acompañe en todo momento y me los bendiga en sus lindos hogares, me los cuide de todo mal, ¿verdad? Que derrame bendiciones en sus hogares y que nos tenga todos con buena salud, así bellos, rebosantes, ¿verdad? Con airecito en nuestros pulmones para poder seguir impartiendo las clases y poder ser agradables a nuestro Padre Celestial. Bendiciones en sus lindos hogares, jóvenes. Feliz tarde para cada uno de ustedes. Gracias por su atención.